vamos a iniciar ahora una segunda parte que es ver cómo hemos avanzado en el desarrollo de cuestionarios de perspectiva mesoaxiológica utilizando esos valores que hemos visto ahí agrupados en 3 categorías: valores comunes, valores específicos y valores especializados. Dejamos fuera los especializados porque no son de la educación común y obligatoria, pero en toda educación común y obligatoria hay valores comunes y valores específicos. Y por eso tenemos educación general, que es para todos. Y todos tienen posibilidad de adquirirla. Y todos tienen posibilidad de llegar a estar formados para decidir y realizar su proyecto de vida. ¿Que dentro del proyecto de vida significa que yo quiero ser astronauta y tengo dificultades para serlo? He elegido mal mi proyecto. Si soy incapaz de cambiar las circunstancias, pues no seré astronauta. Alguien habrá que me ayude, pero debo de estar capacitado para elegir mi proyecto. Y eso significa sentido de acción coherente y un sentido de vida idóneo. Tenemos que actuar de ese modo. Yo no puedo pensar que el sentido de vida que yo quiero no es idóneo con mi identidad y con lo que yo tengo. Y así es para todos. Bueno, vamos a empezar a ver los cuestionarios. Esa es la parte que corresponde al desarrollo del proyecto Educere Área, que es el que hemos puesto en marcha en Redipe para educar con las áreas culturales. ¿Cuánto de valor educativo hay en un área cultural? ¿Cuánto de valores comunes hay en mi materia? ¿Cuánto de valores específicos hay en mi materia? Cuando yo utilizo la historia, ¿qué valores comunes puedo desarrollar aunque no los esté desarrollando? ¿Qué valores específicos aunque no los esté desarrollando? Me daré cuenta, si aplico esto, que lo que estoy haciendo es una mala tarea. Hago lo que puedo, pero lo puedo hacer mejor, más pedagógico. Vamos a ver qué nos dice el profesor Antonio Rodríguez ahora sobre la aplicación de los cuestionarios. Bueno, buenas tardes. Otra vez, bueno, voy a quitar la máscara. Está un poco más cómodo, si la distancia lo permite. Bueno, ya te he echado 15 virus, por lo menos. Ya estoy tosiendo, ¿ves? Bueno, no tengo 90 folios, pero los folios que teníamos aquí me parece que llevan el 32, sin los cuadros y demás, y tal, igual alcanzaba. Voy a intentar ser breve. También se los darás en PDF, no, ¿verdad? porque, sí, están para las actas. Están para las actas, porque lo tenemos elaborado. De hecho, este es un trabajo del cuestionario que también participó, como aparece ahí también, la profesora Silvana. Parte de lo que está ahí ya lo comentó el profesor José Manuel Toriñán, y voy a pasar rápidamente. Tengo también una serie de cuadros que sería para comentar, pero voy a centrar fundamentalmente en cuáles serían las tendencias. Después eso lo podríais ver en el trabajo que aparecerá, o en el artículo que aparecerá en las ponencias. Bueno, como comentó el profesor José Manuel Toriñán, este es un proyecto, un cuestionario que se elaboró para analizar la investigación, construcción, a partir de la investigación sobre construcción de ámbitos en educación, educar con el área cultural. En el fondo, resumiéndose un poco y haciendo una interpretación mía de la excelente conferencia de mi querido amigo, el profesor José Manuel Toriñán, pues bueno, cómo utilizar el área cultural como un medio para educar. Como un instrumento más, como podría ser pues, el ordenador, la pieza, el encerado. Es decir, que nos sirvan, por eso no necesito saber tanta historia, pero sí saber que con una lección de historia pues uno aprende a razonar o aprende literatura o aprende matemáticas. Capacidad de transferir. Este proyecto de investigación está siendo desarrollado por nuestro grupo de investigación, Tercera Generación, la Universidad de Santiago, dentro de la Red Iberoamericana de Pedagogía Redipe y integrado en la red que ya comentamos al principio cuando se presentó este congreso, la Red Internacional de Pedagogía Mesoasiológica.
me sale axiológica e incluso me parece que lo tengo escrito en gallego mezclado en castellano. Si me paso al gallego, por favor, decidme, para no... Bueno, para planificar la investigación partimos del concepto de pedagogía mesiaxiológica que trata de valorar como educativo, valorar, analizar los medios, el valor educativo que tienen para realizar intervenciones educativas o utilizarlos como medio o como instrumento, sería de enseñanza. El cuestionario que elaboramos es un cuestionario de preguntas cerradas que está dividido en dos partes. Y esas dos partes, dos partes y 5 secciones. Una primera parte de cuyos resultados ya tenemos publicado un trabajo que constaría de esas primeras 4 secciones y después la segunda parte sería la quinta sección. Además, en ambas partes, tanto de esa primera parte que correspondía a 4 secciones como en la segunda, hay una introducción con una parte de datos de identificación. Por eso veremos, si comparáramos las dos partes, veremos que la muestra en algunos casos varía y da resultados, en algún caso diferentes, no muy diferentes, pero sí algo diferentes. Bueno, simplemente las secciones 1 y 2, conocer cuál es el área de experiencia cultural, las formas de expresión, etc. En la 3, conocer cuáles son los valores comunes que se tratan de desarrollar en la actividad docente y, fundamentalmente, en la sección 4, indagar las funciones, los hábitos y competencias y categorías de la actividad que se trata de promover. En la que nos vamos a centrar fundamentalmente es en esta sección quinta, que sería un adelanto de los datos. No son todos los datos, sino simplemente un adelanto. ¿Me dejas intervenir un momento antes de que sigas? Sí. Bueno, recordad una cosa. El proyecto Educere Área lo que intenta es ver cómo se integran los valores comunes, específicos y especializados en cada área cultural. Y es para que un profesor pueda responder cuánto de valores comunes hay en mi materia cuando yo trabajo con él. Valores comunes serían todos los que derivan del significado de educar. Esos todos que hemos visto antes están en valores comunes. Valores específicos son los que tienen que ver con el sentido conceptual de la materia. Por ejemplo, historia. ¿Qué sentido tiene la historia? ¿Para qué me sirve a mí la historia? ¿Cómo me forma? Y eso quiere decir que la historia puede cumplir una función lúdica, una función explicativa, una función narrativa, una función informativa, o puede enseñarme a aprender a ser, aprender a estar, aprender a convivir, aprender a actuar. Esto es lo que se va a ver. Y al final vienen los valores especializados, que son propios de conocimiento teórico, tecnológico y práctico de cada área cultural. Si yo quiero saber mucha teoría, tecnología y práctica de la historia, me meto a historiador. Y eso ya es más arriba, del bachillerato hacia arriba. Si yo quiero ser químico, aprendo teoría, tecnología y práctica de la química. Y eso es más arriba, del bachillerato hacia arriba. Y en música igual, todo igual. Bueno, pues cuando yo sé qué valores hay en mi materia, y esto es lo que ya hemos publicado en otro trabajo, me queda una pregunta. ¿Y cómo acepto yo todo eso? ¿Qué actitud tengo yo todo eso? Si veo esos valores, ¿cambio o no cambio? ¿Me muevo hacia ellos o no me muevo? Y es lo que tenéis representado ahí por 4 niveles. Reconocimiento, aceptación, acogida y entrega a esos valores educativos. ¿Qué valores comunes reconozco yo en mi materia? ¿Qué valores específicos? ¿Qué valores acepto? ¿Qué valores acojo? ¿Qué valores entrego? Y ahora viene... ¿Qué quiere decir reconocerlos? ¿Qué quiere decir aceptarlos? ¿Qué quiere decir acogerlos? ¿Qué quiere decir entregarme a ellos? Pues hay profesores que veis que están entusiasmadísimos, se enamoran de su materia y de lo que hacen. Y otros, en cambio, reconocen que es una materia buena, está integrado en el currículum, lo hacen bien, pero nada más. Otros reconocen que hay cosas buenas, pero no se preocupan de ni siquiera distinguir entre lo que él elige y lo que es valioso en un ámbito. Todo eso puede darse con los valores educativos.
Y este cuestionario 5 de actitudes de perspectiva mesoaxiológica es el que se ha desarrollado, con la idea fundamental que os aclarará Toño, de que desde que se hizo este cuestionario hemos modificado el modo de preguntar, porque en algunos de ellos se preguntaba en negativo, ¿cuáles no asumes? Y ahora hemos visto que es mucho más claro para la gente decirle, dime cuáles asumes, y de los que has elegido, ¿cuáles cambiarías ahora para esto y cuáles para esto? Para seguir una lógica. ¿Sí o no? Más o menos. Sí, no, ya está Pues explicada la transparencia. Y otras más adelante ya están explicadas. O sea, lo cual adelantamos. Pero bueno, estaría esta quinta sección tendría estos 4 apartados: reconocimiento, aceptación, acogida, entrega, que también se supone que siguen: primero reconozco, después acepto de esos que reconocí cuáles tendré la capacidad para elegir, bueno, la aceptación como medio para lograr un determinado fin previo, la acogida y finalmente, como ya explicó el profesor José Manuel, la entrega. La formulación de las preguntas, también la acaba de comentar. Las primeras secciones todas son las preguntas en positivo. Es verdad que en esta parte, en la sección quinta, no todas las preguntas son en negativo, que ahora el nuevo cuestionario aparece en todas positivo. Son en negativo la primera, la segunda y la tercera. La entrega es en positivo. Después comentaré algunos problemas que pudo causar ese tipo de formulación. La muestra. Y aquí vemos esa diferencia. En las 4 primeras secciones, en ese cuestionario, hay 211 personas que cubrieron el cuestionario o especialistas en educación, y en la última sección son 199. Analizándolo, tengo la sensación de que no todos los 199 cubrieron el primero. Es decir, porque hay una pequeña variación, y que lo veremos ahora, digamos, en el perfil de las personas. Pero en principio, si no las 199, 190 de esas 211 sí lo cubrieron. El perfil de la muestra es fundamentalmente, es decir, mayoritariamente español, concretamente en gallego, que habita en zona urbana, que tiene una formación de bachillerato, educación superior o universidad. Estábamos hablando de especialistas en educación, pero también lo cubrieron alumnos que estaban realizando el grado de pedagogía o de magisterio, el grado de maestro. Por tanto, por eso aparece bachillerato. Da ese perfil de los 3 niveles, porque la muestra está muy repartida y está muy ajustada. Hay pequeñas diferencias en eso. La ocupación principalmente es la de docente y formado para la docencia de bachillerato, que curiosamente en la anterior parte salía de formación en primaria. Y también, que está también esa diferencia del número de la muestra. Y es también por lo que decía que a lo mejor no todos los 199 también corresponden a los 211. Y trabaja en centros de bachillerato con alumnos que van entre los 16 y los 18 años. La diferencia, como decía, con respecto a la anterior es, por ejemplo, principalmente en la anterior salía la primaria, pero también muy próximas, y entonces esa variación de la muestra puede hacer modificar este resultado. Las tendencias que salen del cuestionario. Digamos, podemos decir que son las mismas que también aparecen en la primera parte. Realmente podríamos hablar de cuatro tendencias. Digamos, 2 tendencias muy claras que podríamos decir positivas o más valoradas. Es decir, de las respuestas se deduce que hay esas 2 tendencias donde la mayoría de los personas que contestan el cuestionario señalan que es, en primer lugar, los más señalados, los valores, actividades, destrezas más valoradas están relacionados con los valores o con el ámbito intelectual más que con los valores, sobre todo con el ámbito intelectual. Y seguida
a cierta distancia, ¿no? Con el mismo nivel con el mismo porcentaje, la relativa al ámbito de lo social, lo comunitario o lo cultural. Y curiosamente hay como tres tendencias, o que también podríamos decir que eran dos, que estarían menos valoradas o que marcan menos o que se supone que trabajan menos, que serían las relacionadas con lo individual y lo personal, que hacen referencia al ámbito individual y personal, aunque esto es matizable, porque el ámbito intelectual está dentro de la persona, o sea que tampoco, pero sí que hacen referencia a eso. Todo lo relacionado con la organización y gestión económica, todo lo que se relacione con este ámbito suelen contestar o marcarlo menos o marcarlo más cuando la pregunta va en negativo. Y la tercera, que también podría estar relacionada con esta segunda, es todos aquellos aspectos relacionados con el control. Son con los menos se trabaja. Diríamos que estas serían las tendencias con respecto a los ámbitos. Y si es verdad que se produce una tendencia general en el cuestionario, en esta quinta parte, bueno, en esta segunda parte, en esta quinta sección, en la que se ve que hay una disminución, según se va avanzando en el cuestionario, en los diferentes apartados, una disminución de los porcentajes de rechazo. Entre, digamos, las tres primeras partes, entre reconocimiento, aceptación y acogida. Curiosamente, hay un aumento del rechazo, y ahí, con respecto de esas tres partes, con respecto a la última, la de entrega. Decir, y ahora veremos las posibles causas, que las tres primeras son preguntas en negativo y la última es en positivo. Y curiosamente se dan esa tendencia bastante grande. Incluso podemos decir, se puede comprobar perfectamente que entre las tres primeras, reconocimiento, aceptación y acogida, entre las más escogidas o las menos rechazadas, pues tiene un rechazo de un 2,5% y la más rechazada tiene un 70,9%. En cambio, en el apartado de entrega se pasa de un porcentaje de aceptación del 71%, es decir, pues si el otro era el 97,5%, baja al 71%, y en cambio el rechazo de ese 70% aumenta. La diferencia baja un 17,1%. Es decir, que hay porcentual entre la máxima y la mínima un 54% en la quinta, mientras que en la primera la diferencia es de un 68%. Es decir, que se da. ¿Cuáles son las causas? Pues hay que decir, el cuestionario es muy extenso y puede llegar a cansar. Aquí lo habíamos comentado, quizá el cuestionario habría que responderlo en dos partes, es decir, la primera parte y después la segunda, no hacerlo todo seguido. Es complicado porque hay esos cambios de pregunta positiva o negativa que ahora no los hay, que es lo que aparece, que la pregunta es... pero... y también es verdad que quizá habría que... lo que pasa es que técnicamente era muy complicado, ya lo hablamos, sobre todo en la quinta parte, cuando uno reconoce, después acepta, después acoge, después entrega. Ir ver los que reconozco, de los que reconozco, cuáles voy a aceptar, cuáles voy a acoger, y de los que acepto, cuáles voy a acoger, y de los que acojo, en cuáles me entrego. Es decir, que sí, está bien si se pudiera hacer eso, que las respuestas fueran negativo, porque el que marco negativo ya no me debería de aparecer en la siguiente. Entonces, si al final... Ahora va en el nuevo cuestionario. Va. Claro, pero no se anula, que era lo complicado técnicamente. Pero precisamente este sería
pues bueno, las tendencias y las posibles causas. Con esto realmente acabaría la exposición de las tendencias. Tengo aquí, y esto ya sí que me tenéis que ayudar, compartir lo de los cuadros. Tamara. Compartir en los cuadros. Ver los cuadros, algunos porcentajes. Lo bueno es que hemos visto que hay algo que está fallando en la actuación de los profesores. No. Bueno, está fallando. Tampoco se deduce, es decir, sí marcan, es decir, un poco tanto en los en la primera parte, ¿no? Esas primeras 4 secciones, como en esta quinta parte. Yo creo que la cultura formativa que tenemos, la rutina, hace que nos centremos curiosamente. No se ve, sí que no se ve. Bueno, bueno, eso lo leo ya. ¿Qué? El rojo, sí, es el que está en rojo. Bueno, pero se refiere a la racionalidad. Lo comentó. No, vamos a ver, la importancia simple para que veáis estos valores. Quizás se debe a esa tradición de lo importante es desarrollar la inteligencia y todo lo relacionado con los valores intelectuales. Pero curiosamente no todos. Ojo, hay algunos que dan además porcentajes muy altos de rechazo. Si podéis comprobar en el primer atención 10,1, como veis, tenéis que doblarlo. La receptividad, perdón, el reconocimiento de la atención que aparece 10,1, realmente el reconocimiento es del 89,9. Si lo ponemos con la entrega, porque los 3 primeros, recordad, están en negativo. Entonces, solo es rechazado por el 10,1. La aceptación solo por el 6 y la acogida por el 4. Como veis, el rechazo va bajando. Pero curiosamente, con respecto a la entrega, ese rechazo aumenta. Ya solo lo acepta el 57,3. Que no se entusiasma. Es decir, que sí, no. Tenéis, por ejemplo, la imaginación, que tiene unos porcentajes, entre comillas, de rechazo del 25 al 27, 23%, a veces hay así unos cambios, y en cambio, sí, es verdad que en el fondo tiene un porcentaje del 41% más próximo de 16%, cuando en el otro pues, era de un 21% de diferencia, por ejemplo, con respecto a la aceptación o con respecto a la acogida de un 19%. Con respecto a la entrega, tanto el rechazo digamos que se acerca el rechazo. Lo que se ve ahí es lo que está así más oscuro estaría en rojo, que serían los que, digamos, tienen más aceptación en todo, 57, 54, 54, 53, 51. Que sería la atención, la comprensión, la argumentación, curiosidad, observación, criterio. Y después estaría el que no se ve racionalidad, porque tiene unos porcentajes relativamente el 14,6, es decir, que está bien, está con una tendencia hacia los más valorados. Pero podéis ver que hay ahí 2 que están como valores intelectuales, como es la selección, pero sobre todo la fantasía, que tienen un alto rechazo. Es decir, la fantasía no se le da un valor educativo. Una cosa. Pongo sobre la mesa un dato. He revisado
todos los trabajos que se reconocen como tabla de los libros más leídos, tabla de los libros más traducidos, tabla de los libros más vendidos. En todas esas tablas, si retiráis los libros religiosos, la Biblia, estos, retirados esos, solamente hay uno muy vendido, que es El camino de la felicidad, que es de la cienciología. Está dentro de los 10 primeros. Y si retiráis ese, porque ese tiene que ver con una posición religiosa, todos los libros más vendidos, más leídos, más traducidos, son libros de fantasía, cuentos, Pinocho, los cuentos de El Principito, El Quijote, es el único que no es toda una fantasía, pero la fantasía es el valor fundamental de lo que lee la gente. Y en educación rechazamos la fantasía como si eso fuera contrario a la inteligencia y significase estar elucubrando tonterías. Y esto es lo grave, que esto lo hacen los profesores. Es gente que está en este tema. ¿Cómo podemos rechazar una fantasía o la atención selectiva? Incluso la creación, incluso la creación dentro de su ámbito está, y muchos rechazan la innovación también están tan absorbidos por el tener que dar las materias y también aparece con, pero no un rechazo tan grande, sino, digamos, una tendencia, sobre todo en la entrega, que es la memoria. Pero bueno, fue algo, digamos, que es un valor intelectual que, entre comillas, fue muy castigado, si queréis, a lo largo de eso, por la memoria, trabajar la memoria, aprender cosas de memoria, pues no está muy bien visto. Cuando, pues bueno, la memoria es una parte y además importante a la hora de los razonamientos de razonamiento. Pero esto tenéis los intelectuales. Realmente estos son los valores mejor, por redundar, más valorados, o que más se escogieron, o que menos se rechazaron, con alguna excepción que podemos ver ahora a continuación. Por ejemplo, los afectivos, como veis, ya aquí ya solo aparecen interés y satisfacción por debajo del 10%. Es decir, es rechazado por debajo del 10%. Quizá, curiosamente, el que más entrega tiene es el interés, que alcanza el 71% no de rechazo. Recordar que la última columna es positiva. ¿De acuerdo? Y la satisfacción también tiene un alto... Y en cambio, veis, curiosamente, el altruismo, pues bueno, baja con respecto a la entrega, tiene una puntuación intermedia, igual que la generosidad. Y después valores como la bondad, polarización, el amor, no se trabaja. O el porcentaje es muy bajo. En cuanto a valores afectivos. Y si lo comparáis con la tabla anterior, mirar, aquí hay un montón de ellos que bajan del 10%, que están muy próximos al 10%. Y aquí simplemente, ya, excepto los dos primeros, todos los demás superan el 20% de rechazo. Permíteme una cosa. Siempre estuvieron de moda trabajos que decían los objetivos de la educación en la sociedad contemporánea. Y cada 10 años hay libros que salen con esta idea. Bueno, pues lo que está en estos momentos por encima de todo en trabajos de investigación es lo que se llaman las 5 Cs, en términos ingleses. Se dice que los objetivos de la educación del siglo XXI, que hacen a las personas competentes para el siglo XXI, se llaman las 5 Cs, son los siguientes, por la palabra que los describe. Pensamiento crítico, comunicación, colaboración, creatividad y pensamiento computacional. Con esas cosas ya la gente está en condiciones de resolver el mundo. Y digo yo, ¿y esto es educar a las personas, darles estos 5 asuntos? ¿Qué pasa con todo lo demás que hay aquí? Pero esto prueba también que no estamos actuando de tal manera que resolvemos los problemas reales de la educación. Porque en los libros, los más leídos, os lo digo, Alicia en el País de las Maravillas, Pinocho, Pipi Calzas Largas, y después libros de aventuras como Harry Potter o Los Pilares de la Tierra. Pero todos van hacia la fantasía. Y no interesa, cuando se habla con profesionales, este problema. No tiene sentido. Para mí, pero esto, lo más curioso de todo, es que las grandes instituciones americanas se han atrevido a poner sobre la mesa
el que se llama Currículum Básico del Futuro y que ellos llaman con sus siglas STEM, por las siglas en inglés. Ciencia, por la S, Science. Technology, Engineering, Mathematics. Es decir, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y a todo esto que dio una cantidad de trabajos inmensos, hay montones de trabajos. En estos momentos hay 2 revistas nacionales, Bordón por un lado y la revista Aprender, no, una de educación a distancia, que quieren hacer un número monográfico sobre STEM. Y lo dicen así. Y yo digo, ¿y con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas hemos resuelto la educación? ¿Y las humanidades? Y simplemente la cultura general. Ya no es ciencia ni tecnología ni... Frente a ellos apareció otro grupo que ampliaron el campo. Y dicen, el futuro de la educación es STEAM. Ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Y volvemos a lo mismo. ¿Dónde están las humanidades? Lo dejo sobre la mesa porque hemos hecho un montón de trabajo para poner esto aquí y la realidad quiere ir por otro sitio, no responde. El problema sigue siendo de cómo se construye la construcción de un proyecto de vida, no lo dan las especializaciones desde siempre. Pero bueno, en educación ya los institucionalistas franceses ya introducían el término las preguntas generales para todo esto que nos sirvan a todos desde pedagogía. El enfoque es: por estar dicho en inglés, ¿ya es verdad? Sí. La primera. Sí. Porque claro, es la lengua más elaborada. Pues miren ustedes, no. Radicalmente me opongo a eso. Aunque esté en inglés, es falso esto. No responde a los objetivos de la educación contemporánea. Pero está dicho en alguna revista de prestigio y entonces ya está. ¿Por qué? ¿Y quién decide qué es eso lo educativo? ¿Quién lo ha decidido? Porque hay una escuela rica e influyente que es Granity School en Estados Unidos y ha puesto las 5 Cs, nos lo vamos a creer todos. Pero es que hay un montón de trabajos. Academia Educación acaba de publicar una de las cartas, y una de las cartas hace referencia a que el lenguaje está en las 5 Cs, diciendo que el pensamiento computacional es lo máximo que va a resolver todos los problemas de la educación. Y todos es gente de fuera, no es pedagogo. No, quizá en Estados Unidos tienen que volver a Cuernavaca. También, podrían ir. Sí, podrían volver a Cuernavaca, Goodman y demás. Bueno, siguiendo otros, aquí los volitivos, como veis, aquí ya siguen por debajo del 10, simplemente estaría la perseverancia y la paciencia. Curiosamente, la disciplina parece relativamente bien valorada. Tienes ahí por debajo del 20% de rechazo y con una aceptación del 50%. En el sentido de disciplinarse, no de castigar. Disciplina como disciplinarse. Pero bueno, que aparece ahí. Y en cambio la lealtad, que también pone, tiene baja, bueno, la valentía, pues estaba dentro de esa línea de aspectos que comentaba antes personales, después los otros están intermedios, pero como veis, ya cada vez, según vayamos pasando, los porcentajes van cayendo. Incluso marqué las tendencias así en rojo, y el rojo serían las tendencias de menor rechazo y en azul las de mayor rechazo, las marqué en función del cuadro que estoy poniendo, porque si lo comparamos con los cuadros primeros de los intelectuales, entonces casi quedaríamos sin rojos. Somos de tercera división de cuarta. Sí, los operativos, ahí tenéis el liderazgo, no está bien valorado. Pues os decía de aquellas tendencias, digamos, individuales, de control, se puede entender por ahí. La diligencia, curiosamente, está, digamos, intermedio, estaba con un rechazo entre el 27 y 31%, pero resulta que tiene un mayor rechazo. Es uno de los que aumenta el rechazo. Solo es marcado por el 28%, igual que el liderazgo. Y los demás... tanto eficacia, iniciativa y eficiencia son bastante bien valorados, incluso por debajo del 10%. Y la iniciativa, en cuanto a la acogida, pues solo es rechazada por un
un 5%. Bueno, rechazada, no marcada, que sería lo más correcto. En cuanto a los proyectivos, hay los que no se ven, es una tendencia, están de rechazo por debajo del 20% y alcanzan cuotas, que sería la humildad y la autenticidad, cotas que superan ligeramente el 40% en cuanto al apartado de la entrega. El sentido de la intimidad y el pudor y la grandeza de miras, como podéis ver, estarían entre los más rechazados, pero disminuye en cuanto a la grandeza de miras. Y la identidad y la individualidad está en una parte, en la primera parte, como podéis ver, pues bueno, un rechazo por encima del 20%, pero después solo la acoge el 28,1%. Es decir, tendría un rechazo del 71,9%. Y digamos las que tendencia positiva, como entenderse la integridad y la sensatez, que serían los únicos que bajarían un poco o estarían sobre el 10%. Aunque la integridad, como podéis ver, excepto en la acogida, está por encima del 10%. Aquí tenemos los creativos. Curiosamente, podemos decir que solo la innovación es aceptada en cuanto a entrega por el 54%. Digamos que tiene un porcentaje alto con respecto al apartado de entrega. Pero está... ¿Cuáles son? Ahora los comento, pero es la tendencia, digamos que la innovación. Pero, curiosamente, ninguno está por debajo del 10%. Y la innovación va bajando, recordar esa tendencia general de ir bajando según va pasando el cuestionario, del 17 al 11%. Los dos rojos, uno es la recursividad, que está ligeramente por debajo del 20% en los tres primeros, de entre el 15 y el 18%, pero llega solo al 38%, no llega ni siquiera al 40%. Y el emprendimiento, que supera en las dos primeras el 20%, 20-25%, después baja un poco al 18%, pero tampoco llega al 50%, se queda en el 48,7%. La competitividad y la descarga, como veis, tienen valores de rechazo relativamente altos, sobre todo la competitividad. La descarga, pues bueno, altos, pero también es verdad, con respecto a los otros, en la columna de la entrega, pues bueno, tendría que tener un rechazo mayor en el fondo del que tiene. Descarga quiere decir que las personas utilizan sus carencias como recursos de subsistencia. Pues yo no tengo pelo, entonces me pongo un sombrero o me fabrico un traje frente a los animales. No tengo alas, pero fabrico aviones. Eso es descarga. La capacidad que tenemos de afrontar... Sí, de construir instrumentos que nos permitan adaptar al medio culturales. Aquí en los culturales, como vemos, la tolerancia y la relación multicultural están por encima del 50% en la última columna, en la de la entrega, y por debajo del 20%, pero ninguno baja del 10%. La tolerancia tiene un rechazo con respecto, en la primera, en el reconocimiento de un 14%. Y, digamos, la única que aparece aquí como alternativa más rechazada sería la alteridad. Las que aparecen ahí en rojo serían las relaciones de integración y relaciones de pluralismo, que están entre el 20 y el 25%, pero en la entrega las relaciones de integración alcanzan el 47% de aceptación y el 40% serían las relaciones de pluralismo. Ambas están un poco por debajo de ese 25% de las relaciones de inclusión y por encima de ese 37%. Y aquí tenemos valores territoriales, como ven, la socialización, la cooperación y la participación son como los más valorados. Aquí volvemos a ver que ya hay elementos que están por debajo del 10%. ¿De acuerdo? Incluso el trabajo, el desarrollo solidario,
tiene una entrega de un 41%, es decir, relativamente alta dentro del grupo. Con respecto a este grupo, pues estaría un poquito baja, pero está entre el 15 y el 22% con respecto al reconocimiento, la aceptación y la acogida. Y en cambio aquí ya vemos aspectos que hablaba antes de la identidad territorial y demás. Ahí tenéis el territorio, como tiene un rechazo alto, luego lo local también tiene un rechazo alto. Curiosamente la globalidad no. Digamos, a lo mejor entendido como valores comunes, si se entiende de esa perspectiva, pero bueno, podemos entenderlo que hay que ser ciudadano del mundo, sí. Entonces, pues bueno, pero bueno, está cerca del 20%. Lo transnacional, que podría estar relacionado con eso, tiene un porcentaje de rechazo ya más alto, lo planetario. Y lo virtual y lo local también, digamos que es un rechazo por encima del 20%, pero sobre todo en la entrega solo es elegido, o solo se dice que causa satisfacción al 20% de las personas que lo encuestaron. Bueno, voy a ir rápido, si no... No. Y esto de todas formas aparecerá, se podrá colgar, incluso se verá mejor. En cuanto a los valores temporales, están todos superan el 15 o el 20%, lo permanente, lo diacrónico, lo procesual, lo sincrónico. Lo continuo es lo único que digamos que es una tendencia positiva. Ligeramente, dos de ellos por debajo del 10%, el reconocimiento ligeramente por encima del 13%, pero lo ocasional y lo temporal es lo más rechazado. Ambos en la entrega por debajo del 20%. Curiosamente, lo sincrónico, que podríamos decir que estaba en una situación, por bueno, intermedia, sí no causa satisfacción ninguna conseguirlo. Y en cambio lo permanente y lo diacrónico, estando en esa misma situación que lo sincrónico, sí produce satisfacción en un porcentaje el doble, casi el 43 o el 45%, igual que lo procesual, que también alcanza ese 43%. Digamos que aquí hay una tendencia a reducir el rechazo o la satisfacción, independientemente de lo que se escogió en los anteriores. Y aquí, bueno, los valores instrumentales, y aquí se nota un poco mejor la formación, que aparecen las áreas de experiencia, la psicosocial y la ética, como las menos rechazadas. Y en cambio, la estético-artística tiene esa tendencia, aunque no en la entrega, produce satisfacción. Lo físico-natural es de las que más se rechazan, la biosanitaria, curiosamente la filosófico-trascendental tiene un nivel de rechazo relativamente por encima del 40%, aunque la acogida baja al 37%. La científico-tecnológica, a pesar de ser el que nos dice que debe centrarse en la educación, pero eso también quizá puede ser por la propia formación de las personas que... Y sobre todo la que tiene rechazo, como veis, es la económica. Es la que, no sé, da más reparo. La cívico-política está en intermedio, la antropológico-cultural también en situación así más o menos intermedia. En las formas de expresión, como no podría ser otra forma, la audiovisual y la lingüística son las que más valoración tienen, aunque el audiovisual allí no alcanza el 50%, se queda en un 40% justo, que es por eso aparece así como tendencia en rojo, que no se ve, ahí tendría que aparecer en rojo. Y la que más rechazo tiene es la olfativa gustativa, es decir, este tipo de formas de expresión. La gastronomía sea una de las cosas que está en alza, ¿eh? Sí. No sabemos, la educación parece que va por otro camino. Bueno, a mí me gusta una cosa, me gusta, que después venga el especialista y dice que eso no vale, pues mira. Pero es curioso que todos estos son gente relacionada con la educación. Sí, y que está hablando de aspectos... De cómo van a utilizar su materia y lo que esperan aprender y les exigen a su materia.
y dicen que todas estas cosas les importa un pimiento, no interesan en su materia. Es decir, que al final se quedan... Pensar que solo realmente, realmente solo una, la expresión lingüística que alcanza valores de rechazo incluso en reconocimiento, aceptación y acogida, ligeramente por debajo del 20%. Es decir, se supone que además es la que están utilizando. Y después sí, es verdad que el 52% dice que le causa satisfacción hablar. Bueno, pues está bien. O sea, hay digamos, un 47% que no les gusta hablar. Bueno. Pero después, curiosamente, otro tipo de expresiones que es muy baja, la expresión mediática, la compleja, la mixta, la gustativa, la expresión musical un 23%. Eso sí, a lo mejor después van a bailar en una discoteca. Vale. Bueno, no quería hacer una intervención, pero uno ya es mayor, tiene unos años, y bueno, la música de ahora también, pues bueno, no me dice nada con respecto al rock, sobre todo al rock duro. Pero bueno, está ahí. O la expresión matemática, que se supone que es otro tipo de expresión importante, tiene un rechazo del 61% en cuanto al reconocimiento. Pues, y esto nos lo dicen profesores mayoritariamente, o maestros, y alumnos de pedagogía de la institución de maestros. Gente de pedagogía que se está preparando para ejercer después y piensa que todo eso no tiene nada que ver con la educación. En cuanto a la relevancia social, bueno, no tendría también, sí hay bastante rechazo, no hay ninguno, digamos, quizá los valores ambientales relacionados con el ocio, el tiempo libre, tienen una aceptación más alta, 46, o los de los servicios productivos, 44, pero los artísticos bajan al 37. Lo que pasa es que también a veces, si lo comparamos con los otros cuadros, hay a veces que parecen incongruencias en algún momento, o los ven en unos sitios y en otros sitios no los ven, no serían. En cuanto a las áreas de experiencia cultural, narrar, tenéis, por ejemplo, operar aparece con un rechazo altísimo. El 25% no está contenta. Sí aparece, es verdad, explicar, disfrutar, comunicar, socializar, formar, sí tienen porcentajes altos. Si veis que, por ejemplo, explicar es reconocido, aceptado y acogido por un porcentaje por debajo, el rechazo es por debajo del 10%, igual que comunicar. Claro, pero era claro, por eso decía que había esa tendencia a lo individual, ahí tenéis individualizar, es decir, o prescribir. Bueno, se hace una intervención, a veces hay que se pueden prescribir alguna cosa. Instruir, curiosamente, también no tiene, o formar, que tiene, bueno, no, formar está, sí, era instruir, que está, parece, socializar, tiene unos porcentajes, pero como podéis ver ahí, los que no se ven ahí es representar y asimilar, que sí tiene unos porcentajes, como veis, de 18, tal, pero curiosamente no alcanzan, no superan el 40% en cuanto a la entrega, en cuanto a la satisfacción de lograrlos. Pero sí, como veis, los azules van en esas tendencias que os decía sobre la individualización, el control, la economía, y todo eso. Bueno, valores, relacionando los valores con pensamientos, sentimientos, obligación y tal, pues son todos, curiosamente, ahora todos son buenos. Cuando hablamos del sentido de la materia, pues todos se relacionan valores con el pensamiento, los valores con los sentimientos, todos tienen importancia. Cuando los cogemos, en este caso, globalmente. Ya cuando se les pregunta específicamente, ya veremos, bueno, lo mismo pasa con si la materia está ajustada a las competencias instrumentales. Sí, está, como veis, los porcentajes son relativamente, ninguno supera el 30% de rechazo y en cuanto a la entrega parece que es todo satisfactorio. ¿Veis? El mínimo es 48,7, el máximo 60,3.
Y con respecto a los objetivos de las taxonomías, aquí tenéis los objetivos. Los que no se ven, por orden que no se ven, son aplicación, análisis y compartir. Como veis, todos estos, el rechazo en cuanto al reconocimiento, la aceptación y la acogida están por debajo del 10%. Excepto, bueno, interpretar que tienen 10,1. Y los que están en rojo, aplicación, análisis y compartir, están entre el 10 y el 15%. Compartir en cuanto a la acogida, perdón, a la aceptación, tiene un 17,6%. Y todos, como veis, están o por encima del 50% o próximos al 50%. Estos serían, digamos, los valores que están o que más aceptan o que se supone que más reconocen, aceptan, acogen y que más satisfacciones producen. En este sentido, los que más se supone desenvuelven en su materia. De hecho, lo ponen que están en el sentido de la materia. Los que menos desenvuelven: modificar, gestionar, administrar, controlar. La tendencia que os comentaba. Café para todos en la escuela. Sí, es decir, el control de si se hace una tarea o no, por ejemplo, para pues Sí, está bien. Y a veces hay que, pues bueno, gestionar, como veis, están, sobre todo en cuanto a la satisfacción. El rechazo, veis, está todos, sobre todo, mayoritariamente sería administrar, que alcanza valores, pero también fijaros que van bajando. Modificar baja al 24, al 27. Normalmente el reconocimiento es el que tiene el porcentaje, mayoritariamente, en casi todos los casos, excepto en controlar. Pero mayoritariamente, pero en todos los que vimos, el porcentaje mayor de rechazo y este se va a bajar. Y después están los valores intermedios, como hay entre el 14 y el 25% más o menos, y que la satisfacción está por encima del 30% y por debajo del 40%. Recordar, evaluar, crear, planificar, potenciar. Es decir, como si las intervenciones pedagógicas aparecieran por sí solas, por la fantasía. Curiosamente no la ve, pero no se planifica ni se hace nada, simplemente se llega y ideamos, intuición, o la propia fantasía que podamos tener para hacerla. Y después están estos intermedios, el que no se vea resolver, que está en una posición, digamos, intermedia entre el 12 y el 16%, pero después, curiosamente, satisfacción no llega al 40%. Y innovar, que también está por un rechazo alto, sí alcanza el 42%. Podemos que ahí, curiosamente, no innovamos o no creamos, o la fantasía no es importante, pero si se consigue, nos conseguimos una satisfacción del 42%. Al 42%, por eso os decía. Y después está lo de informar, que curiosamente es muy reconocido, con un 12,1%, ahí no lo veis. La aceptación es muy alta, solo la rechaza el 7,5%, y la acogida aún más alta, solo es rechazado por el 6,5%, pero después no produce satisfacción ninguna. Es decir, se hace, pero no produce satisfacción ninguna. Por eso lo puse en amarillo, porque... y después utilizar, clasificar, pues bueno, tienen un nivel de satisfacción muy bajo, que sería lo de la entrega. Y estas serían, pues bueno, más o menos las tablas estas aparecerán por ahí. Intentaré, supongo que a lo mejor si se ponen en la red se ven los colores. Y no, ahí se están viendo. No, yo en el ordenador los veo. Debe de ser, por tanto, del proyector. Pues para que se vea un poco esas diferencias. Pero sigo, lo importante es que sí, se mantienen esas tendencias, esas tres tendencias, 4 o 5 tendencias de las que hablábamos, positivas con respecto a los valores intelectuales, y las negativas con respecto al control, organización, etc. Bueno, nos hemos pasado una hora.
No, ya debe de ser por el retraso en Canarias. Si había alguna. Tienes que trabajar las constelaciones. ¿Cuál es la constelación? El documento. Eso para lo que hice las arquitectas. Es una mezcla. Son esas cosas. Si tenéis alguna pregunta o algún comentario. Por aquí querían participar. Sí. Si se puede, bueno, pues, Sí, no, sí. felicitaros por el trabajo. Yo tengo algunas preguntas, pero que, como habéis dicho que vais a publicarlo, pues ahí aparecerán con más detalle, ¿no? Pero, ¿quieres que te las casque así, como que uno quiere la cosa? Mira, como se acabó el tiempo, si no da tiempo, no se responde. No, habéis hablado de la muestra. Aquí yo decía, ¿cuál es la muestra representativa de la población? No me respondáis, ¿eh? No es representativa. La muestra en el sentido de personas que cubrieron el cuestionario. Pues se muestra, pero no es una muestra representativa de ninguna población. Son personas que cubrieron, se les pasó, ni siquiera es representativa de los alumnos del grado de pedagogía o del grado de maestro que se le pasó, en la educación social. Claro, porque yo te decía, el cuestionario piloto, ¿no? Habéis dicho algo muy importante, formular las preguntas en positivo o en negativo, que cambia mucho la investigación. Entonces, se ha visto, pero no me respondáis, es un poquito para abundar en una investigación de esta categoría, no puedo nada más. Alguna muestra piloto. Después yo veo los conceptos. Son muy duros estos conceptos. Claro. Los habréis definido, etcétera, porque son conceptos Sí. muy o unívocos o equívocos, en fin. Muy, Sí, están muy buenos. Están definidos. Quizá lo mejor lo que había que definir en algunas de estas cosas, porque hay contradicciones, en algún caso concreto, igual habría que especificar un poco. Pero vamos, lo de los objetivos de las taxonomías tampoco hay que definirlo mucho. Vale. Después son muchas variables, habéis manejado muchas variables. No me extraña que... La complejidad. Ya es muy largo, el cuestionario se hace muy largo. ¿Y vais a pasar análisis factoriales de esto? Las puntuaciones y todo esto. Yo creo que vamos a intentar hacerlo ahora. Esto es una tendencia. Lo que vamos a hacerlo es cogiendo materias. Visto Sí. lo que hay, ahora vamos a decir algo. Se lo vamos a plantear a profesores de historia. ¿Qué ven ellos de valores comunes? Y decir, pues mira, a mí de los valores comunes me interesa solo, como se decía aquí, lo intelectual. ¿Entiendes? Vamos a hacerlo. Eso es lo que va a tener ya una aplicación de realidad. Esto es para ponernos en camino. Y desde luego la conclusión genérica más importante es que al final del documento lo que decimos claramente es que parece que el conocimiento de la educación y la condición de experto para conseguir educación de calidad no es una preocupación directa de los profesionales, porque los valores que están marcados como valores para educar les da lo mismo. Ellos están en su materia hacen lo que les parece y su tendencia de hábito va por otro sitio. Muchas gracias y felicidades por la investigación. Bueno, lo dejamos así por hoy entonces. Ahí está la duda. Carmen. No, Carmen allí. Allí no la veis. Carmen, hola. Hola, Carmen. Es que parece que, claro, saludáis allí, pero es ahí. A través de eso. No, pero si saludas hacia ahí no te ven. Está en la... Saludos a todos. Mira, ahora ya te señalas y quiero lo que te vea, yo te veo ahí. No se ve la panorámica. Lo mismo. Pues lo dejamos así, muchas gracias. Mañana vamos a ver. Gracias. Lo que vamos a hacer, Mañana. pero por materias. Esto es Hasta una luego, tendencia, Carmen. pero las materias sí que va a ser importante. Y ya se va empezando por cosas singulares, pero se va a ver. Y dices, oye, entonces, qué curioso. Yo soy profesor de literatura, pero ¿qué valores te importan a ti? ¿Con qué valores comunes de educación desarrollas tú? ¿Cuáles específicos? ¿Estás haciendo a todos críticos de literatura o novelistas? Es que eso no nos interesa, esto no es la escuela. En la escuela es los valores comunes y los valores específicos. José Manuel, muchos profesores de matemáticas, de historia, no decían que eran profesores.
eran matemáticos, historiadores, químicos, físicos. De ahí está la diferencia. Esa es la diferencia. Y el problema que tenemos con los profesores de matemáticas es precisamente eso. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos. Ya. Hasta mañana.